Él oró. Entonces, cuando usted ora, usted accede a lo sobrenatural. Wow. Y fue el mismo Jesús que hizo esto. El mismo Dios agarró y oró. ¿Y qué hizo? Abrió lo que es el mundo espiritual en lo físico. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante, especial y extraordinaria. Deseamos que Dios te bendiga rica y abundantemente a ti, tu familia y a todos los tuyos en el nombre de Jesús. Quien te habla, tu amigo y tu hermano Dionis Luis del Cielo, y Dios me honra al tener la dicha de poder ser parte de todos ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de tener acá un hombre de Dios que trae un mensaje poderoso tocante al mismo segmento de Conociendo el Mundo Espiritual en esta plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Y quiero que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Dios te bendiga más. Mi nombre es Hailey Ventura y el día de hoy estaremos exhortando algo poderoso acerca de lo que es el secreto de lo sobrenatural, es la oración. Amén. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano. Creemos que Dios ha de usarle y ha de traer esta palabra de bendición para esta vasta audiencia. Bueno, el escenario es tuyo, mi hermano Heidi. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Mi hermano, cuando hablamos del secreto de lo sobrenatural, o sea, tiene que haber algo para acceder a esto, porque yo no te puedo venir aquí a hablarte de lo sobrenatural, donde puede haber personas que te van a preguntar, ¿y cómo yo accedo a esto? Ajá. Entonces, hay un secreto, hay una búsqueda, hay un mover, hay algo para acceder a esto. Sí. Porque cuando nosotros vamos a acceder a algo muy profundo, porque podemos entrar en algo leve y no puede haber un secreto, pero para entrar lo que es sobrenatural es algo que no se ve. Amén, así es. Y hay un secreto, y el secreto de esto es basado en la oración. Cuando hablamos de que el secreto de lo sobrenatural es la oración, muchas veces nosotros nos enfocamos en decir, Dios, úsame, úsame, úsame y úsame, y queremos ver cosas, pero no nos afincamos en lo que es, ¿qué debo de hacer para yo acceder a esto? Y para acceder a estas cosas, debemos de notar que el secreto de todas estas cosas es la oración. El apóstol Pablo habla acerca de que cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, y cosas que no han llegado al corazón de hombre. Entonces, Pablo está hablando de algo sobrenatural, porque ¿qué cosa uno no puede ver en las tierras? No puede ver cualquier cosa, pero en lo sobrenatural tú no puedes ver todas las cosas. En lo sobrenatural tú no puedes oír todas las cosas. En lo sobrenatural no te puede llegar a tu vida cualquier cosa. En estos días sucedió algo sumamente importante en mi vida, la cual quiero compartir con cada uno de ustedes, y es sobre la oración y el tiempo en la oración. Wow. ¿Por qué? Porque una cosa es orar y otra cosa es tú dedicar tiempo a esa oración. ¿Y cuál es el significado de lo que es la oración? Para mí, me estás diciendo de que la oración no solamente es orar, sino que hay que crear una disciplina de un tiempo para orar. Exacto. Wow. Porque cuando oramos y no dedicamos el tiempo que se requiere, porque usted y yo podemos hablar aquí, pero para usted y yo conocernos tenemos que durar días, horas hablando y estas cosas, y no nos podemos conocer de un día para otro. Terrible. Entonces, eso. para entrar a lo sobrenatural, tú tienes que conocer a aquel que habita en lo sobrenatural. Muy fuerte. Porque lo sobrenatural es una puerta, y una puerta que no es válido usted entrar, es válido que te abra la puerta para que tú puedas entrar. Muy fuerte. Entonces, para tú habitar en lo que es lo sobrenatural, tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer lo que es, quién es Dios para poder acceder a esto. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se vive violencia. No se puede ser pasivo. A la hora de que muestre un momento de pasivo, cuando tú vienes tiempo haciendo la guerra, porque vivimos en un mundo de tú puedes dar, pero tengo que recibir. Muy fuerte. No puedo yo dar y dar y dar y no poder recibir nada. Entonces, para poder acceder a eso sobrenatural, primero tengo que dedicar cierto tiempo de oración, como dije anteriormente, para acceder a esto. Me sorprende que sucedió algo en mi vida en estos días,
Y fue que yo estaba orando alrededor de 2 o 3 horas y no pasaba nada. Estaba orando normal. Entonces, cuando accedí a las 4 horas, el mundo espiritual se abrió. No una totalidad, sino a un nivel superior. Un nivel superior a lo que él se estaba viviendo. Amén. Entonces, cuando accedí a las 4 horas, percibí de que algo se levantó en contra, de que algo pudo obrar. Y cuando el Espíritu Santo habla en mi vida, me dice, mira, se ha levantado una hechicera. Y dije yo, pero cuando yo estaba orando 2 o 3 horas o 1 hora, no se movía nada. La hechicera nunca se levantó. O sea, que hay niveles en la oración. O sea, cuando usted accede a las largas horas de oración, usted accede a un nivel superior. Dios mío, muy fuerte. Cuando hablamos de los generales en Dios, estamos hablando de gente que oraban muy largas horas. Entonces, como son generales, la palabra general, lo que es la milicia, es lo último rango. Entonces, esto en el mundo espiritual, al igual que el mundo físico, también hay rango. Porque tenemos que pensar de que la Biblia relata y dice que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Muy fuerte, así es. Entonces, si en el mundo físico hay niveles, también en el mundo espiritual hay niveles. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Y aún aquello que se está haciendo fue hecho de lo que ya está hecho en el mundo espiritual. Entonces, como hay niveles en el mundo espiritual, asimismo hay niveles en la oración. O sea, mientras tú te elevas más en la oración, más te eleva en el nivel en Dios y conocer lo que es Dios. Wow. Una pregunta, mi hermano. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos desarrollar una disciplina? ¿Y cuál es el beneficio que tiene una persona al desarrollar el tiempo para la oración? Mira, en mi caso, yo dedico el tiempo, pero abandono todo. Wow. Porque dice la Biblia, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y ahí le hablas con el Padre. O sea, yo no puedo agarrar delante de todo el mundo. No es que yo no pueda hacerlo, sino que se necesita un secreto con Dios. Wow. Se necesita un Apartar hábito. ese tiempo. Exacto. Aparte de tú dedicar tiempo a Dios, Dios amerita lo que es un secreto. Por eso que tú vas a escuchar muchas personas hablando de que la oración de madrugada. ¿Por qué la oración de madrugada? La oración de madrugada no es tanto porque se mueven muchas cosas en el mundo espiritual a esas horas. Porque en el mundo espiritual no hay hora, no hay tiempo. Wow. Sino porque es el momento donde tú escuchas el total silencio. Porque si hay mucho ruido, tú puedes escuchar a Dios. Pero no va a ser igual que no va a ser igual que a sola. Wow. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted dedica a Dios su tiempo, sus horas, cosas que usted podía hacer con Otro su oficio. hora, otro oficio, usted lo está diciendo, mira, Dios, te lo estoy dedicando a ti. Entonces, en mi caso, yo lo que hago es que saco 1 hora, un horario según mi trabajo, ¿para qué? Para dedicárselo a Dios. Y mientras más largas horas, más tú conoces quién es el Espíritu Santo y más te deja dirigir por el Espíritu Santo. Porque cuando oramos, esto es un punto muy importante, la oración no se trata de peticiones. Porque una cosa es pedir y otra cosa es orar. Wow. ¿Y cómo podemos Hacer diferencia a estas dos cosas? Porque cuando usted hace petición, usted está pidiendo a Dios. Pero cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. Y no es lo mismo usted pedir a que yo esté hablando contigo. Entonces, cuando oramos, no tenemos que ir con peticiones. Wow. Tenemos que ir con un corazón humillado ante Dios. Con un corazón quebrantado ante Dios. ¿Por qué? Porque si notamos algo, Ana, según el libro de Primera de Samuel, habla acerca de Ana y Penina. Sí. Ana oraba, pero Ana no oraba, Ana pedía. Wow. Ana pedía algo para su vida. Pero cuando Ana descubrió el secreto de la oración, entonces ella pudo acceder a que Dios le pudiera contestar la petición que ella estaba pidiendo. Wow.
¿Y cuál era esa oración? La oración que Dios ameritaba en ese momento, porque hay oraciones que Dios amerita. La oración que Dios ameritaba o que te ameritaba para que Dios acceda a la vida de Ana, para que Dios pueda voltear a ver a Ana y decir, hey, esta es la oración que yo quiero, fue acerca del quebrantamiento. Wow. Porque muchas veces queremos ir ante Dios, Dios mío, háblame, 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 háblame. Y Dios no se mueve así, hermano. Dios no se mueve así. Hay que tener un diálogo. Usted tiene que, hermano, usted tiene que conquistar al Espíritu Santo. Yo hablaba esto en unos días atrás acerca de ir y conquistar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que tomarlo usted mismo como un novio, como el esposo, como alguien de que usted tiene que recibir con grandeza. Porque usted no va a recibir al Espíritu Santo como usted recibe un amigo. Usted tiene que notar de que cuando usted vaya a recibir el Espíritu Santo, tiene que recibirlo como un padre, como usted recibe a su madre, su padre, sus hermanos. Usted no recibe a sus hermanos por recibirlo. Como cualquier cosa. Como cualquier cosa. Usted lo recibe con agrado. Entonces, cuando nosotros entramos en lo que es las largas horas, usted está diciendo a Dios, Dios mío, estoy dedicando mis horas a ti porque quiero conocerte. Wow. O sea, quiero acceder a ciertos niveles por conocerte, por entrar a lo sobrenatural. Porque Dios no es natural. Y otro punto también que debemos tocar, nosotros, desde un principio, debemos de notar que en el principio de la creación nosotros no fuimos unas personas naturales. Wow. Y en estos días recibí un tema acerca de nosotros no podemos adaptarnos tanto a lo que es nuestra vida cotidianas, sino enfocarnos en nuestra vida, lo que es espiritual. Como por ejemplo, Adán y Eva no eran personas antes del pecado, personas normales. Eran personas que habitaban en lo sobrenatural, las personas que tenían un contacto con Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos accedieron a lo sobrenatural. Ellos fueron creados para habitar lo sobrenatural. Y esa es nuestra naturaleza. Entonces, el hombre de Dios y la mujer de Dios no se han dado cuenta de que la verdadera naturaleza del hombre es lo espiritual. Sí. La verdadera naturaleza no es que hablemos con Dios un día o 2 días y nunca volvamos a hablar con Dios. Nuestra verdadera naturaleza es hablar con Dios a diario. Wow. De que Dios nos hable. Y aquel que accede a los secretos de lo sobrenatural debe de notar de que usted debe de acceder a Dios. Es como usted lo que es, como su naturaleza. Wow. ¿Cuál es la naturaleza suya? Lo sobrenatural. ¿Cuál es la naturaleza mía? Lo sobrenatural. Entonces, cuando el hombre entiende estas cosas, entonces ya no vive él. Porque Pablo hablaba acerca de esto y hablaba acerca de la oración. Y Pablo habla acerca de la oración y dice constantemente en oración. Sí. ¿Y por qué Pablo habla acerca de esto? Porque no simplemente es dedicar el tiempo que nosotros tengamos en casa en la oración. Cuando hablamos de oración, debemos de también notar también la oración mental. Que a veces estamos trabajando y entramos muchas veces en conflicto y en cosas físicas porque no estamos conectados. Pensamos que simplemente estar conectado a Dios es simplemente estar en oración en tu hogar. Y yo hablo acerca de la oración mental, la cual es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando usted ora mentalmente, usted está conectado siempre a Dios. Muy fuerte. Cuando usted ora constantemente y mentalmente, ¿por qué? Porque usted dice, bueno, voy a dedicar 3 horas a Dios, 4 horas a Dios. Pero su trabajo usted dura 8 horas, 9 horas, quizá hasta más, quizá menos. Pero si usted acumula las 8 horas que usted dura en el trabajo conectado con Dios mentalmente, y usted ora las 4 horas que usted le dedica a Dios en la soledad, entonces ¿cuántas horas serían? Wow.
O sea, sería más hora dedicársela a Dios que dedicárselo a los hombres. Porque muchas veces nosotros preferimos más pasar tiempo con los hombres que pasar tiempo con Dios. Y muchas veces queremos habitar lo sobrenatural, pero no queremos acceder a esto. Una persona que quiera ver lo sobrenatural, ¿lo puede hacer divorciado de la oración? Jamás. Jamás en la vida. ¿Por qué? Porque lo único que te accede, te acerca a lo que es lo sobrenatural es la oración. Wow. ¿Has tenido tú alguna experiencia sobrenatural tocante a la oración? Claro, lo que mencioné acerca de esto, y esto fue recientemente, cuando usted hace las largas horas de oración, usted no simplemente, usted está clamando, usted está hablando con Dios, usted está diciendo, Dios mío, muéstrame más allá. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca a Dios, usted habla y ve cosas sobrenaturales, y usted no está hablando con un natural. Entonces, cuando Pablo habla acerca de cosas que ojo no vio, usted está hablando con Dios y está escuchando a Dios. Muy fuerte. Y usted está cediendo a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca, vienen enviaciones. ¿Por qué? Mira algo, y disculpa que haga un paréntesis aquí, y es sobre la violencia. Sí. Inmediatamente usted ora, usted entra pasivamente, pero llega un momento donde usted no puede ser pasivo. Wow. Llega un momento donde usted va a recibir el ataque de la tiniebla, donde usted va a ver mucho silencio, pero en el silencio está lo que es Dios, pero también puede haber también un plan de la tiniebla para su vida. Porque usted no se puede aferrar, usted orar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, y usted no recibir ninguna enviación. Porque el detalle ya aquí, como usted está hablando, no tiene que ver con el tiempo. Exacto. Tiene que ver con la disposición también. Exacto, también. Porque hay personas que oran 5 y 6 horas, pero pierden mucho tiempo. Exacto. Wow. Porque usted no va dispuesto. Y hay gente que usted lo ve y en cuestión de minutos están conectados a Dios. Y hay gente que pueden durar horas y horas orando, pero no se conecta a Dios. ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué se basa eso? A lo que usted mismo dijo, a la disposición, wow, con el corazón que usted vaya a Dios. Porque usted no le puede venir a Dios con un corazón lleno de engaño. Y querer venir a impresionar a Dios. Exacto. Y cuando nos estamos en la oración, en lo sobrenatural, tenemos que ver de que Jesús, cuando fue al monte de la transfiguración, sí, Él no dijo, llegue Moisés, llegue Elías aquí a este lugar. Primero, ¿qué hizo? Él oró. Entonces, cuando usted ora, usted accede a lo sobrenatural. Wow. Y fue el mismo Jesús que hizo esto. El mismo Dios agarró y oró. ¿Y qué hizo? Abrió lo que es el mundo espiritual en lo físico. Wow. Entonces, otras cosas podemos notar también acerca de la oración para acceder a lo sobrenatural. Ajá. En la Biblia Reina Valera, 1960, no relata esto así, pero en otras versiones sí lo relata. Dice que cuando José oró para que el sol se detuviera en Gabaón y la luna se detuviera, Josué, ajá, exacto, en otro lugar, entonces, ¿qué él tuvo que hacer antes de hacer estas cosas? Él oró. Otra versión habla, dice, y él oró delante del pueblo y el sol se detuvo en Gabaón. Entonces, antes de usted acceder a lo sobrenatural, tiene que haber una vida de oración, wow, tiene que acceder a lo que es la oración, porque sin oración no hay Dios. Porque lo único que nos puede acercar a Dios es la oración. Me estás diciendo entonces que cuando hay oración podemos acceder a la misma naturaleza y la naturaleza nos puede obedecer. Exacto. Pero todo dependiendo con el propósito que tú lo hagas. Amén. Sí, porque por ejemplo recuerda que Elías oró y paró la lluvia. ¿Pero con qué propósito lo hizo? Porque muchas veces oramos. Dios mío, escuché un testimonio de alguien que no sucedió nada acerca de esto. Wow. Estaba orando acerca de que la lluvia parara, pero él no fue con ningún propósito ante Dios para que la lluvia sea parada. A mí me sucedió algo semejante a esto en estos días. Yo invité a alguien que me pidieron de la iglesia para que invitara a alguien, predicador,
Y cuando yo le invito, empieza a llover a las 6:00 de la tarde, casi las 7 de la noche. Y cuando yo veo que empieza a llover, yo me paro en el balcón de mi habitación y empiezo a orar a Dios. Y le digo, Dios mío, acuérdate de que hay almas que hoy se van a arrepentir. Amén. Dios mío, acuérdate que tu pueblo se va a reunir hoy. Y empecé a hablarle a Dios. Inmediatamente yo terminé de orar, de hablar con Dios, las aguas pararon. Pero yo le fui con una justificación a Dios. Yo le fui con algo a Dios de que, hey, acuérdate que está lloviendo, ¿por qué? Tiene que haber un porqué. Wow. Entonces, cuando Elías ora para que el agua se detenga, Elías ora con el propósito de que acá tenía unos dioses paganos que podían acceder a ellos para que el agua pudiera acceder a lo que es las tierras. Wow. Eso es tan profundo porque ahí estamos viendo cómo la naturaleza se doblega ante un hombre que ora. Amén. Claro, y no simplemente ahí. Podemos ver muchas cosas también que nosotros podemos acceder a ellas. Wow. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Podemos notar de que no simplemente la naturaleza, sino también el mundo de las tinieblas. Sí. Porque cuando usted vive una vida de oración como la vivía Pablo, como la vivían los apóstoles, usted puede acceder a darle órdenes a los espíritus inmundos. Porque recuerda, la Biblia relata y enseña de que hay demonios que no se van sin ayuno y oración. O sea, si no hay una oración, si no hay una constancia en la oración, los demonios no se pueden ir. O sea, usted puede orar todas las veces que usted quiera, pero dedicarle el tiempo a Dios. Dios mío. O sea que lo primordial para que alguien entre a lo sobrenatural es la oración. Lo primordial. Estamos en lo correcto. Lo segundo es que el que ora tiene que sacar un tiempo para Dios. Exacto. Hacer una disciplina. La disciplina que tú haces es la disciplina que te lleva a ti a ver senderos misteriosos, sobrenaturales. El problema es que tenemos una generación que quiere ver lo sobrenatural, pero no quiere dedicarle tiempo a Dios. Exacto. Y no podemos acceder a Dios. Wow. No podemos acceder a Dios orando 5 minutos Ay. o 15 minutos. Porque ¿qué demanda la Biblia acerca de la oración? Demanda orar 1 hora o más. Sí. Porque ¿qué Jesús le decía a los discípulos? ¿Acaso no pueden orar ni siquiera 1 hora? 1 hora conmigo. 1 hora ni siquiera. Varón, pero es fuerte que un demonio, que la gente orando 10 minutos y que quieran sacar demonios. No puede. No puede. Entonces queremos también que se abran puertas, que se abra el mundo espiritual, donde nuestra vida no es dedicada a Dios. Ay. Queremos que el mundo espiritual se abra, pero nosotros no somos espirituales. No somos espirituales y no hemos entendido de que nosotros somos seres espirituales, que lo único carnal es esto, y esto se puede someter. El pellejo, así es. Entonces, esto que quizás nos lleva a la perdición puede someterse a Dios y ella misma doblegarse ante Dios sin tú tener que pedírsela. Porque en el libro de los Salmos habla y relata de que David habla acerca de que mi carne pide y demanda de Dios. Tu misma carne, esa que te lleva a pecar, la misma carne que te lleva a fornicar, a adulterar, esa que te lleva a ver cosas las cuales no son de agrado de Dios, te puede llevar siempre y cuando tu espíritu esté por encima de ella. Wow. ¿Por qué? Porque mientras mi carne esté por encima de mi espíritu, nunca puedo acceder a lo sobrenatural y nunca puedo también acceder a controlarla. Dios mío. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida, o no podemos añadir nosotros a estas palabras, sino que hay personas que pueden vivir una vida pecaminosa, vida de fornicación, de adulterio, de muchas otras cosas, y poder acceder a lo sobrenatural. Todo depende de, como tú dijiste ahorita, la disciplina y el tiempo dedicado a Dios. Sí. Cuando accedemos a dedicar ese tiempo a Dios en oración, en búsqueda,
en constancia, porque no puedo agarrar y yo orar 5 horas hoy y mañana orar nada, o mañana bajarle. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted sube 1 hora de oración, aumenta el rango en la vida espiritual. Wow. Porque mientras más hora tú oras, el rango espiritual más va subiendo. ¿Por qué? Porque la vida de oración es lo que te acerca a Dios, la disciplina. Porque hay muchos factores. ¿Por qué? Porque si usted es muy hablador, usted no puede, Dios no le pone a ver el mundo espiritual. Wow. Si usted es una persona que cuenta todo lo que ve, Dios no le pone a ver. Sí, porque el mundo espiritual es un poco complejo y hay cosas que usted no puede hablar. Exacto. Hay cosas que se te es revelada. Por eso yo me enfoqué en el principio, en la relación con el Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, usted antes de hablar algo, usted primero consulta a Él. Wow. Recuerda que antes, en los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar a un enemigo, ¿qué primero ellos hacían? Ellos iban y consultaban a Dios. Sean jueces y sea un rey, o sea quien sea que esté por cabeza, ellos iban y consultaban a Dios. Amén. Entonces, antes de usted hablar algo, usted primero tiene que consultar a Dios. Y no obstante a eso, mi hermano, es que estamos viviendo en una generación donde la gente no quiere escuchar a Dios. No. La gente no ama la oración. La gente no ama el buscar a Dios. Antes se buscaba a Dios en monte, ahora no. Exacto. Y esto es algo que tenemos que, la Biblia habla, dice, volvamos al primer amor. Así es. ¿Y qué es el primer amor? Cuando hablamos del primer amor, estamos hablando de acceder a quien tú eras. Acceder a cosas que tú antes hacías y ahora no haces. Ay, ay, ay. Si antes tú orabas mucho y ahora no oras mucho, entonces tú tienes que volver al primer amor. Wow. Y retomar lo que es, lo que tú dejaste atrás. Porque no son cosas que Dios se aleja de nosotros, porque Dios siempre está ahí. Wow. Son cosas, hábitos que nosotros dejamos. ¿Por qué? Por trabajo, por dedicar nuestras horas a otras personas, a otras cosas. Wow. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y exigirle a Dios ciertas cosas o pedirle a Dios ciertas cosas donde en mi vida no es una constancia ante Dios. Wow. No puedo jamás en la vida. ¿Por qué? Porque para acceder a lo que es Dios tiene que haber una constancia, una búsqueda, ¿cómo te explico? Un aceleramiento en mi vida para poder acceder a Dios. Entonces la generación de hoy en día quiere salir a la calle, y no está mal, salir a predicar, salir a libertar a aquellas personas que hoy en día hay muchas personas oprimidas por demonios y todas esas cosas, pero tú no puedes salir a la calle si no estás preparado. Eso es así. ¿Qué Jesús hizo antes de enviar a los discípulos de 2 en 2? Él enseñó. Y hay gente que no quiere, que quieren ser apóstoles, pero no quieren ser discípulos. Wow. Y eso es tan profundo, mi hermano, que la gente ha querido distraer o hacer discrepancia entre un orador, el que ora, y una gente que tiene llamado. Exacto. ¿Usted sabía que hay gente con llamado que ya no oran? Ellos dicen que ya no hay que orar. No hay que buscar a Dios. No hay que buscar a Dios. Ya todo murió aquí, ya todo acabó ahí. Y cuando yo veo ese tipo de personas, yo digo, pero ¿qué evangelio es que está viviendo? Jesucristo, nadie tuvo más poder que él, y él subía al monte a cada rato a orar. ¿Por qué? Porque había un pellejo que no cogía esa. Hay que haber doblegar. Había un pellejo que cualquier cosa de manera sigilosa metía el pico e inyectaba un veneno, insertaba un áspid dentro del espíritu de la persona, y la persona iba muriendo lentamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos metemos en la oración, de la única manera que podemos contrarrestar ese espíritu es de esa manera, metiéndonos en la oración. Someteos pues al Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y Cristo le dijo a los discípulos, orad y velad para que no entréis En en tentación.
Mi hermano, la razón por la cual muchos evangélicos están cayendo en tentación es porque no están orando, Están orando. y no están velando. Exacto. Eso es lo que más el enemigo odia. Y no hay una base. Sí, Porque si no hay una oración, no hay base. Dios mío. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la roca? De que afirma tu casa es la roca, tu ministerio es la roca. Wow. ¿Por qué la Biblia habla acerca de esto? ¿Y cuál es la roca? La roca es Cristo. ¿Y cómo nosotros buscamos a Cristo? Acerca de la oración. Dios mío, muy fuerte. Entonces, hay muchos que, como usted dijo, se creen superior a Dios. Sí. Porque si Cristo oraba, aún siendo el mismo Dios, ¿por qué estos ministros que se creen ya más superior a Dios, por la cuestión de que ya tienen un llamado, Sí. por la cuestión de que ya tienen un don, porque se han vuelto manipuladores de dones? Wow. Ya saben cómo manipular el don, ya saben cómo acceder a los dones, ya saben cómo hacer funcionar los dones, y ellos entienden que ya no necesitan a Dios. Wow. Ellos entienden de que ya no necesitan de que Dios sea quien lo dirija. ¿Y qué ha llevado a hombres de Dios, ser generales de Dios? Como Gigi Ávila, a Carlos Harriga, el mismo Moisés Bell y entre otros predicadores. Tú lo ves su mensaje y ellos no te van a hablar de que ellos sí. De que ellos sí pueden, de que ellos lo hacen. Ellos siempre te van a hablar acerca de Dios. Ellos siempre te van a hablar acerca de la oración. Ellos siempre te van a hablar acerca de las largas oraciones. Es como buscar a Dios. Cómo buscar a Dios. Y tenemos también, como te dijo ahorita, antes de salir, tener una base. Tener con qué responder a las enviaciones. Ser constante en la oración. Mental. Hincado, parado. Porque no han... Wow, esto es algo fuerte. Sopla. Nos han diversado o nos han corrompido acerca de que debemos de orar siempre hincado. Ay. ¿Y los que no tienen pie entonces? Entonces, ¿qué van a hacer entonces? Y Gente aquellas que personas que no tienen tiempo. Gente que sufrieron un accidente y se le murió esa parte de ahí para abajo. Entonces, si es obligado a orar de rodillas, ¿qué pasa con esa gente? No pueden orar, entonces no oran. Entonces te das cuenta que eso es ignorancia, ¿verdad? Exacto. Obviamente sí, el que ora de rodillas lo que está haciendo es reverencia ante una majestad. Exacto. Pero el que no tiene pie no puede orar de rodillas. ¿Qué vamos a hacer con esa Exacto. gente? Pues? Y muchas veces nosotros como humanos y como personas que sienten la carne, nos cansamos de estar hincados. Claro. El tú orar 4 horas de rodillas, mi hermano. 4 horas de rodillas. Se te mete un calambre y el tendón se te encoge. Varón, es que eso es algo fuerte porque he tratado de experimentar estas 4 horas así y no he podido. No es fácil. Tengo que sentarme, tengo que pararme, tengo que hacer Como algo. hombre, sí. Entonces, cuando nosotros oramos larga hora, tenemos que orar hasta acotado. Sí. Porque muchas veces llegamos cansados. Porque no es la posición, es el momento con Dios. Y es también la disposición. Porque muchas veces nosotros nos sentimos como humanos, como hombres de Dios, no sentimos a orar de vez en cuando. No, claro. Es así. No tenemos deseo de orar. Yo he tenido días donde yo le digo, Dios mío, yo no tengo deseo de orar hoy. Dios mío. Pero- por el cansancio y por las el- cosas que uno vive, mi hermano, a diario. No es fácil. Wow. Eso, tú agarras y tú duras 8 horas trabajando y tú venir después, Dios mío, te quiero dedicar 4 horas, pero tú sabes que estoy cansado. Tú sabes que tengo que ir para la iglesia. Entonces, tener que agarrar y salir de un trabajo 4 de la tarde, para tú poder dedicar 4 horas a Dios, tenías que llegar, no ir a la iglesia ese día, porque saldría a las 8 de la noche. Entonces, ¿con qué momento nosotros podríamos congregarnos? Porque la Biblia nos manda a congregarnos. Y hay muchos ministros de Dios que se creen tan superiores que ellos no se congregan. Fuerte. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El que ora se congrega. El que ora se congrega. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda esto. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Wow. Entonces, muchos hombres de Dios hoy en día entienden de que ellos no deben congregarse. De que ellos tienen muchas invitaciones, pero su día libre ellos tienen que descansar. Pero usted tiene que dar cuenta de eso. Usted congregarse. Usted tiene que ir y darle calor a esos lugares donde quizás necesitan palabra de Dios por boca suya.
Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a que nos inviten, de que nos inviten. Eso es algo bueno. Porque estamos dando fruto de algo que duramos años pidiendo. Siguiendo en el secreto. Exacto. Y muchas veces nosotros no somos criticados. ¿Por qué? Porque recibimos quizás muchas invitaciones. La gente dice, wow, pero mira este tipo de que se cree muy grande, pero tú no sabes todo lo que yo tuve que aguantar. Las humillaciones, las puertas que yo toqué y nadie me abrió. Las veces que fui rechazado, las veces que fui muy humillado. Porque quizás personas que me han visto crecer a mí, voy a poner a mí como ejemplo, quizás han dicho, wow, pero ¿y qué hace Hailey ahí en esta emisora tan prestigiosa como esta, la cual han venido muchos hombres de Dios? Amén. Pero no han visto el tiempo que yo tengo en el Evangelio, el tiempo que yo he venido luchando Y esperando tu turno. y esperando mi turno. Porque he sabido ver a hombres de Dios que estuvieron conmigo y que les llegó su turno y yo aplaudirle ese turno a ellos. Wow. Porque no puedo ser un Saúl. Dios mío. Porque hay muchos Saúl en el pueblo de Dios que cuando llega el turno de David, Ay. pero tu turno llegó ya, Saúl. Se llenan de odio. Se llenan de odio, se llenan de rencor. ¿Y por qué él? Pero tu turno pasó. Dale oportunidad a otro también. Otro también tiene que crecer. Otro también tiene que brillar. Porque somos como oro. ¿Y qué el oro? El oro simplemente está quizá en el mar. Quizá está en un lugar desierto. Quizá está entre escombros. ¿Y qué hace Dios como el oro? Dios lo saca de los escombros, como lo sacó del lodo cenagoso, según la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? El oro es procesado. Entonces, pero mientras ese oro está ahí sacándolo de los escombros y debajo de la tierra, ese oro no pierde su esencia. No. Así el cristiano tiene que ser. Claro. Mientras está ahí en el secreto, mientras está ahí obsoleto, mientras está ahí sin que su turno llegue todavía, tiene que mantenerse orando, no pierda la esencia. Exacto. O sea, es la oración que va a hacer que tu turno llegue y te va a hacer efectivo cuando te llegue el turno. Exacto. Porque muchas veces vamos a hablar más a lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de que, mira, en estos días estaba consultando con mi pastor, la cual llevamos una relación muy estrecha. Y yo le hablaba acerca de que, hey, Satanás me ministró de que ya me están invitando, no puedo orar. Y esto es una erroneidad que tenemos muchos cristianos. ¿Por qué? Porque a la hora de que ya te estén invitando y que te dejan de invitar, ahí es que tú tienes que ser más constante todavía. ¿Por qué? Porque hay un refrán que hay, no podemos bajarle. No podemos bajarle. Ni un chin. Ni un chin, mucho más avanzar. Tenemos que avanzar más. Si estamos orando, si nos llega una invitación, estamos orando 4 horas, vamos a mandarle 5. Amén. ¿Por qué? Porque mientras estamos en los secretos, estamos ayunando, estamos orando, estamos haciendo silicio. Entonces, cuando llegó la oportunidad, ya tú tienes una reserva ahí. Sí, ya tiene algo. Ya tienes algo. Ya tienes algo con que tú puedes decir, bueno, aunque se levante el mal, yo tengo la autoridad de Cristo. Sí, Aunque se levante la tempestad, yo tengo la autoridad de Cristo. eso es así, eso es así. Entonces, ¿con qué autoridad usted puede acceder a lo que es el mundo espiritual si no tiene una constancia de oración? Wow. Si no tiene una constancia en búsqueda hacia Dios, si no tiene una constancia en ayunar, porque aparte de la oración, ¿qué es lo que nos ayuda a que la carne mengue y el espíritu sube? Es el ayuno. Porque la Biblia habla del ayuno. Y muchas veces nosotros cuando brillamos, no queremos ayunar, no queremos orar. Hay gente que no le gustan ayunar en la posición, No. pero no podemos olvidar el recurso que te llevó a la posición. Exacto. ¿Y con qué tú puedes aumentar? Porque tú no te vas a quedar en el mismo lugar. Así es. Tú vas a seguir escalando más. Exacto. Y algo que podemos ver es que hay muchos cristianos que cuando se le abre una puerta se quedan en esa puerta. Wow. Y no entienden de que hay más niveles. Si hablamos de niveles, vamos a poner para referirnos, para que me pueda entender, los rangos. Usted no se va a quedar simplemente siendo cabo. No, Usted claro. tiene que llegar a sargento. Y usted quiere ser general.
Usted quiere Quiere ser teniente. exacto, usted tiene que seguir creciendo. Usted quiere que cuando la gente lo vea diga, wow, yo quiero ser como él. Y para ser como él, no es de un día para otro. Hay que pasar un tiempo. Es que pasa un tiempo. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de un día para otro. Y ese es un detalle demasiado poderoso. Nosotros yo creo que debemos de apelar a la justicia divina, a la justicia del cielo, para que nosotros seamos más avisados en el espíritu que ser seres almáticos, que pensemos en el alma y no en el espíritu. Exacto. Mi hermano, hemos llegado al final. Yo quiero que dirijas una oración breve, Amén. corta, por la audiencia que ha recibido esta palabra. Amén, amén. Padre Dios, Señor, te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor Jesús. En esta hora, Dios, Señor, yo pido por aquellos que escuchan este hermoso mensaje, Padre amado, Dios, Señor, y puedan entender y percibir de que lo que te conecta al Padre, lo que te conecta a lo sobrenatural, es la oración, lo que te conecta al Padre para tú poder acceder a las puertas que hay en lo sobrenatural y poder percibir y poder ver cosas que ojo no ha visto y puedan escuchar cosas que nadie ha escuchado, es a través de la oración, a través de la búsqueda, Padre amado, Dios, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, 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 mi hermano. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a esta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis, nuestro amado hermano. Hailey Ventura, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hailey, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? amén, a través de Hailey Ventura Paulino, sea en Facebook, Instagram. También tenemos un canal de YouTube también, la cual también tenemos el mismo nombre, pueden buscar. Amén. Amén, amén. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Shalom.